que yo estoy hablando por correos electrónicos, estoy intercambiando correos electrónicos con Gracia, como la profesora, pues prácticamente desde que comenzó el curso, ¿no? Porque ella quería que viniese. Primero vimos la posibilidad de venir a través del ministerio, luego no había posibilidades, bueno, era un poco complicado. Y bueno, yo esta semana tenía que estar aquí con una editorial, la editorial del Vives, y bueno, al final hemos conseguido, pues dentro de esta semana, pues encajar esta actividad. Y a mí la verdad es que me apetece muchísimo. Me apetece muchísimo, sobre todo por el interés, ¿no? Cuando tú ves a alguien, en este caso ella, que muestra un interés tan grande, porque venga, porque comparta este tiempo con vosotros, porque hable de mis libros, pues la verdad es que me hubiese sentado fatal no haber podido venir. Así que de verdad, no lo digo como un cumplido, lo digo completamente en serio, estoy encantadísimo de estar aquí. Me gusta especialmente que hagamos el encuentro en la biblioteca, me gusta mucho, porque normalmente no se hacen en las bibliotecas, entre otras cosas porque muchos centros tienen unas bibliotecas tan pequeñas que es imposible hacerlo. Y bueno, ahora cuando entro aquí he visto esta biblioteca tan grande, tan luminosa, tan muy bonita, pues digo, oye, qué lugar ideal para hacer un encuentro literario, la biblioteca, ¿no? Y por último, pues encantado de estar con vosotros. Yo soy un escritor al que este tipo de actividades, esto que llamamos encuentros literarios, o charlas coloquios, o libroforum, en fin, cada uno lo puede llamar como quiera, esta relación del escritor con los lectores, pues a mí personalmente me gusta mucho. Llevo muchos años dando charlas por muchos sitios y es una actividad que me gusta. Me parece muy enriquecedora para el escritor, conocer a los lectores, poder hablar con ellos, responder a sus preguntas, a sus inquietudes. No a todos los escritores les gustan. Yo conozco a alguno que otro, unos cuantos, que se niegan en rotundo, que cuando les proponen ir a un instituto, a una biblioteca, a un centro cultural, pues siempre dicen que no, que ellos escriben, pero que eso de repente encontrarse allí con 50, con 100, que me acuerdo de vez un escritor que me dijo, yo escribo para jóvenes, pero tengo un problema, que me dan pánico los jóvenes. Me dan pánico los jóvenes. Cuando los veo delante de mí, me veo a 50, 80, me dan ganas de meterme debajo de la mesa. No sé qué hacer, me pongo nervioso. Bueno, yo entiendo perfectamente. Uno puede escribir muy bien y luego la relación a lo mejor no le gusta. A mí eso seguro que no me ocurre. Me encanta esta relación porque creo que soy la primera persona que aprende, que saca muchas cosas de estos encuentros. Yo creo que si alguien como yo quiere escribir libros que os lleguen, que se acerquen a vuestras inquietudes, a vuestros sentimientos, a vuestros intereses, pues creo que hay algo fundamental, que es conoceros, saber cómo sois, ¿no? No estar metido en una torre allí de marfil, en mi casa, escribiendo, lejos de la realidad. A mí muchas veces me preguntan, dicen, bueno, ¿y cómo tú, que no eres un joven, que no tienes 15 años? Supongo que eso se me nota, ¿verdad? No hace falta que insista, ¿no? Supongo que se me nota. ¿Cómo puedes conectar con los jóvenes de ahora? ¿Cuál es tu secreto? Yo no tengo ningún secreto, no tengo ninguna piedra filosofal. Creo que esa es la tarea del escritor. El escritor puede ser mayor y puede escribir una novela para jóvenes. Igual que vosotros, por ejemplo, pues esta tarde podríais escribir un relato en vuestra casa, ¿por qué no?, sobre la soledad de un anciano que vive en una residencia. Lo podréis hacer, seguro, y no sois ancianos. Es que esa es la tarea del escritor, ¿verdad? Desdoblarse, empatizar con los personajes, salir de ti mismo, convertirte en un anciano, convertirte en un joven o convertirte en un asesino en serie, depende un poco de la novela que quieras escribir. Pero a mí esta relación, este contacto, os aseguro que me da ideas, que me motiva, y además es que yo creo que ahora, en este momento, y no lo digo porque estéis aquí sentados, creo que sois mi público preferido. A ver, si en este momento alguien me dijese, mira, tienes que elegir a la fuerza, tienes que elegir, a ver, ¿qué público prefieres? Niños, por un lado, he escrito mucha literatura infantil, jóvenes, por otro lado, o adultos. Elige un público, ¿con qué público te quedas? Pues os aseguro que me quedo con los jóvenes, me quedo con vosotros, ¿no? A mí sois un público que me atrae muchísimo, que me gusta, creo que estáis viviendo un momento de la vida muy importante, ¿no? Es el momento de la adolescencia. ¿Os gusta esa palabra? A mí tampoco. A mí, pero lo que pasa es que no acabo de encontrar otra que la sustituya. Pero bueno, para entendernos nos puede servir. Pero que es un momento de cambios, ¿no? De cambios, no solamente físicos, cambios de todo tipo, de crecimiento, de descubrimiento, de transformación. Pues yo creo que es un momento apasionante de la vida. Pues a mí me encanta escribir sobre este momento de la vida. Luego es curioso porque todo el mundo reconoce que es un momento clave,
que nos puede marcar para toda la vida, nos puede marcar para bien o para mal, depende de cómo lo vivamos. Y luego, sin embargo, en la sociedad se nota un cierto desdén por la adolescencia, ¿no? Hay, no sé, cosas de adolescentes, ¿no? Como que no tienen importancia. La edad del pavo, así, como tampoco tiene importancia. Bueno, yo creo que es un error, todo lo contrario. Si es una etapa tan clave, tan fundamental, pues yo creo que nos la tenemos que tomar en serio. Yo a la hora de escribir os aseguro que me la tomo muy en serio y que además me parece apasionante. Me parece apasionante pues, bucear por vuestro mundo, por vuestros sentimientos, por vuestras contradicciones, ¿por qué no? A veces, ¿no? Por todo vuestro universo. Bueno, vamos a hablar sobre todo de una novela, que es la que habéis leído, Palabra de nadie. Digo vamos a hablar, porque yo no he venido con la intención de daros una conferencia. La conferencia, pues yo creo que sería muy aburrido, ¿no? Imaginaos que me pase aquí una hora entera hablando y hablando y hablando, sería pesadísimo. Por muy interesante que sea lo que diga, iba a resultar pesado. Yo creo que lo interesante de esto es plantearlo como un debate, como un diálogo, en el que podáis participar, preguntar, criticar, opinar, etcétera, etcétera. Sobre todo participar. Y así yo creo que la actividad irá sola sobre ruedas. Va a ser mucho más interesante. Pero no formato conferencia, sí, formato diálogo, participación a tope. Yo había pensado hacer una pequeña introducción muy cortita y luego pues dar paso al coloquio. Fijaros, se me ocurre decir una cosa en la introducción. Hay una pregunta que suele ser muy habitual, seguramente alguno la tiene pensada, ¿no? Esa pregunta que dice, ¿en qué te inspiras cuando escribes, ¿no? ¿En qué te inspiras? O sea, alguno ha puesto una cara como diciendo, ya me la he quitado, me he quitado la pregunta, ¿no? Pues sí, ¿en qué te inspira? Claro, es una pregunta lógica, ¿eh? Yo creo que también se daría a un escritor o a un creador en general. O sea, ¿en qué te inspiras cuando escribes? ¿En qué te inspiras cuando músico, cuando compones una canción? ¿En qué te inspiras cuando pintas un cuadro? Le podríamos preguntar a un pintor. Nos llama siempre esa atención. Primero os tengo que decir que la inspiración no viene por un camino. O sea, no hay un camino donde vengan las ideas una detrás de otra y tú la vayas cogiendo y ya, escribes. No, mi experiencia me dice que la inspiración puede venir por muchos caminos. Puede venir por aquí, pero puede venir por allá y puede venir por otro sitio. Depende. Yo tengo experiencias de todo tipo. A veces una noticia de un periódico, una simple noticia de un periódico, ha sido el punto de partida para escribir un libro. Ahí veo una novela que de las últimas que he publicado estoy un poco sorprendido porque está teniendo un éxito que a mí me ha desbordado, no me lo esperaba. Se llama El rostro de la sombra. Yo El rostro de la sombra lo escribí a partir de una noticia de un periódico. Una noticia bastante dura, ¿no? Que en un periódico unos chavales habían tirado una piedra desde una pasarela que cruzaba una carretera, habían tirado una piedra a los coches que estaban pasando, ¿no? Bueno, ha ocurrido varias veces ya esto, ¿no? Ha ocurrido varias veces y a veces han provocado un accidente. Pues yo a partir de esa noticia empecé a darle vueltas y vueltas y vueltas, salió la novela. Pero como veis, la inspiración, bueno, pues salió de ahí. Recuerdo otra novela, no sé si está por aquí, que se llama Con los ojos cerrados, que empieza... ¿La conoces? ¿Sí? Tú, pues si recuerdas la novela, empieza con un refrán. Lo primero que hay es un refrán, ¿no? Y a partir del refrán aparece la novela. ¿Y por qué empieza con un refrán? Pues porque a mí la inspiración me vino a través de un refrán. Yo escuché un refrán que me hizo gracia y el refrán, os digo cómo es el refrán. No sé si por aquí, por esta zona, lo conoceréis o no. El refrán, yo lo oí por Castilla, por Burgos, León, por esa parte. El refrán dice, para una vez que me arremango, todo el culo se me ve. ¿Os suena ese refrán? No, por aquí no. Bueno, para una vez que me arremango, es decir, para una vez que me atrevo, para una vez que me decido, para una vez que me lanzo, pues todo el culo se me ve, es decir, todo me sale fatal, ¿no? Bueno, pues dándole vueltas a ese refrán, es que la novela que escribí es eso, ¿no? La historia de una chica que al final es eso, el refrán. Un viaje, por supuesto, un viaje. A veces un viaje, no he hecho el viaje buscando una idea, pero de repente el viaje has descubierto un paisaje, has descubierto una ciudad, has descubierto gente y de repente encuentras una idea. O sea que la inspiración viene por muchos caminos. Pero luego hay una segunda parte que es trabajar. Y esto es fundamental. Una idea se te puede ocurrir en cualquier lugar, pero luego tienes que sentarte, meterte en tu habitación, sentarte a la mesa y ponerte a escribir. Pero un día, y otro día, y otro día, una semana, otra semana, otra semana. O sea, un libro es trabajo también.
hay muchos escritores y muchos creadores en general que niegan la inspiración, te dicen, la inspiración, la única inspiración que existe es el trabajo. Y es verdad que trabajando es cuando se te van ocurriendo las ideas, cuando vas dando forma a esas ideas. Así que yo en gran parte pienso que sí, la idea la puedes recoger en cualquier lugar, de cualquier forma, pero luego está esa segunda parte que es el trabajo, la constancia, que es fundamental. Picasso, el famoso pintor, hay una frase suya muy conocida, a lo mejor la habéis oído, decía, una vez que le preguntaron por la inspiración, y él dijo, sí, la inspiración existe, pero te tiene que pillar con el pincel en la mano. Es decir, ¿cómo? Trabajando. Con el pincel, el que la pintó con el pincel. Un escritor, pues con el bolígrafo. Bueno, si queréis nos modernizamos un poco, con el ordenador, ¿no? Pero es trabajando. La idea de que el trabajo es fundamental. Bien, pues no quiero extenderme con la introducción porque sé que si sigo hablando ya voy a empezar a parecer un poco pesado, ¿no? Un poco demasiado largo. Así que, si os parece bien, cerramos aquí la introducción y abrimos el coloquio. Y estoy seguro que vuestras preguntas pues van a sacar temas del libro, personajes, del escritor, porque yo sé que siempre hay una curiosidad por el mundo del escritor, el trabajo del escritor, bueno, lo que vosotros queráis. ¿De acuerdo? Venga, pues os doy la palabra. ¿Quién quiere empezar? A ver. ¿Quién empieza? Venga, tú mismo. Alguno tiene que romper el hielo. Es que al principio siempre está a ver quién es el que rompe el hielo, quién empieza. Venga, adelante. Pues... ciertamente, yo no sé si la actitud de Teresa o la de nadie es un reflejo de la de usted en este tipo de situaciones. Por ende, me gustaría saber si se siente identificado con ambas o por el contrario, no hay ninguna relación entre ella y usted. A mí me gusta el planteamiento porque, claro, de entrada me dice Teresa o nadie, o sea, dos chicas, ¿no? Y hay algunos que piensan, hombre, si tú eres un chico, ¿cómo te vas a identificar con una chica, no? Encima la edad, ¿no? Que ellas tienen 16 años y yo tengo alguno más, ¿no? Algunos, ¿no? Algunos más, ¿no? Pero bueno, eso no es un problema, no es un problema. Es decir, un hombre puede crear un personaje femenino maravilloso y además se puede identificar con ese personaje femenino. Y al contrario, una escritora puede crear un personaje masculino y se puede reflejar en ese personaje masculino. O sea, que de entrada, sí, el planteamiento que es eso me gusta por eso, ¿no? Mira, un clásico de la literatura francesa, supongo a lo mejor no suena todavía Flaubert, ¿no? Un escritor muy importante. Escribió una novela muy famosa que se llama Madame Bovary. Y en alguna ocasión, cuando le preguntaban, él decía, Madame Bovary, c'est moi, soy yo, ¿no? Madame Bovary soy yo, ¿no? Bueno, pues, ¿por qué? Seguro que tenía muchas cosas de él, Madame Bovary, ¿no? A ver, ¿yo me identifico con las protagonistas? No me identifico totalmente, pero sí que hay cosas, sí que hay detalles. Por ejemplo, a mí me gustó mucho hablar de las dificultades de Nadie como escritora. Nadie, bueno, le gusta, quiere escribirlo, pero luego tiene dificultades. Luego hay veces que se mete por aquí y dice, bueno, estoy hecha un lío. Me he metido aquí en un berenjenal que no sé muy bien cómo salir. Esto no sé cómo describirlo. O sea, esas dificultades, ¿no? Esas dificultades del escritor. Bueno, pues, yo me puedo identificar un poco, sobre todo cuando estaba empezando, sobre que quiero hacer esto, pero no encuentro el camino. Quiero contarlo, pero creo que me está saliendo mal. Eso me gustó mucho incluirlo en la novela, esas dificultades. Sí que hay una trama, un argumento, pero luego están esos problemas de esta chica que le gusta escribir, pero que todavía no tiene soltura, ella no se siente segura con lo que está haciendo. Entonces, bueno, por esa parte me puedo identificar. ¿Algún detalle? O sea, yo soy como Teresa, que sería el personaje clave, un poco el eje de la novela. Hombre, tú me ves, yo siempre he sido un poco gordito, ¿no? O sea, me sobra algún kilo, ¿no? Y ha habido épocas que me sobraban más, algunas épocas más, otras veces menos. Y yo recuerdo cuando estaba en el instituto, la educación física o la gimnasia, ¿no? Yo siempre decía gimnasia, pero me acuerdo que hace un par de años o por ahí, en un centro, creo que era un colegio, un profesor de gimnasia me echó una bronca, porque me estaban presentando a los profesores, ¿no? Mira, fulano, tal, y entonces me presentan a un profesor y iba con un chándal, ¿no? Y digo, encantado, digo, tú eres el de gimnasia, ¿no? Y entonces se ofendió muchísimo, dijo, no, yo no soy el de gimnasia, soy el de educación física. Bueno,
Me pareció que, bueno, pues nada, me callo. Claro, yo cuando iba al instituto era gimnasia, no le llamamos nunca educación física. Y yo tenía un profesor de gimnasia que era como el que aparece en el libro. O sea que ese detalle, por ejemplo, era un auténtico sádico, vamos, es que nos salíamos hechos pólvora ahí, y los que no éramos muy buenos con la gimnasia, yo me incluyo, ¿no? Pues las pasábamos fatal, ¿no? Trepar por la cuerda, una cuerda, bueno, yo me acuerdo que era una cuerda de nudos. Yo el primer nudo lo subía, ¿no? El segundo nudo, bueno, con dificultades lo subía, pero el tercero, ni en broma, vamos. Y ahí me quedaba atascado, ¿no? Y el otro gritando, sube y tal. Y yo no, bueno, me creaba tanta tensión que al final empezaba ahí a moverme en la cuerda, así, como si fuera una campana, ¿no? El brazo de una campana. Pero era incapaz de seguir subiendo porque no podía, ¿no? Y me acuerdo, pues eso, y saltar el plinton y dar no sé qué volteretas. Y yo había veces que lo único que hacía era estrellarme contra el aparato aquel, ¿no? Y poco más. Bueno, eso le pasa a Teresa, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que cuando yo estoy hablando de ese profesor, de esas dificultades con la educación física, pues bueno, seguramente hay cosas mías. Ahora, ya el problema concreto de Teresa, no, hasta ese punto no. Quizá hasta ese punto yo no lo he vivido. Puede haber detalles, o sea, que me puedo identificar en detalles, pero no puedo decirte, mira, esta novela es autobiográfica, he contado algo que a mí me ocurrió, sí, he cambiado el sexo del personaje, en vez de ser un chico es una chica, pero en el fondo, no, hasta ese punto no, hasta ese punto no. Pero sí que puede haber detalles. ¿Seguimos? Venga. ¿Hay algún motivo por el que haya puesto ese nombre al personaje o se ha puesto porque simplemente se le ha ocurrido? Se supone que los personajes no se llaman así. O sea, nadie va a escribir la historia y lo primero que dice es, bueno, voy a contar una historia que ha ocurrido, ¿no? Una historia real. Y como es una historia real, pues para que nadie identifique a las personas, voy a cambiar los nombres. Entonces se supone que Teresa no se llama Teresa, que otro como era Fer, ¿no? Fernando, Fer, no se llama así. Incluso ella, cuando busca un nombre, dice, bueno, estaba un poco bloqueada, no sé qué nombre ponerme, y al final dice, bueno, pues nadie, yo soy nadie. Escrito con mayúscula, nadie, ¿no? Y ese es su nombre, nadie. O sea que ninguno se llama así. ¿Por qué he elegido esos nombres? A mí me gustó la idea de nadie, ¿no? Nadie. Ella misma se llama así, se bautiza así, nadie. Y luego, ¿por qué Teresa se llama Teresa? ¿O por qué Fernando se llama Fernando? ¿O el otro se llama, ya se me ha olvidado alguno, Sergio, tal? ¿Por qué he elegido esos nombres? Pues no hay ningún motivo especial, ¿eh? Siempre penséis que cuando elegimos un nombre es porque hay una persona, un familiar que se llama así y hemos utilizado ese nombre. Yo ya he utilizado tantos nombres en mis libros que hay veces que cuando voy a poner un nombre a un personaje digo, a ver, un nombre que nunca haya utilizado, porque hay muchos que ya los he usado y a veces lo pongo simplemente por eso. Se podían cambiar perfectamente los nombres. La novela sería igual. O sea, que no hay ningún motivo, no hay una persona real de la que yo haya utilizado el nombre a propósito, ¿no? En algún sentido, ¿no? ¿A qué edad supiste que querías ser escritor? Mira, yo me recuerdo con 11 años, por ahí más o menos, en el colegio, y yo me recuerdo escribiendo. Por eso sacaba las notas que sacaba, claro, porque me escribía y no hacía otras cosas. Pero sí, yo desde esas edades, escribiendo. Mis cuadernos del colegio estaban llenos, sobre todo por las últimas páginas, porque no me molestaban ni siquiera en comprarme un cuaderno para escribir. O sea, yo estaba a lo mejor haciendo un trabajo, problemas de matemáticas, ¿no? Deberes de matemáticas, y de repente se me ocurría una historia de piratas y yo cogía el cuaderno de matemáticas, le daba la vuelta y por el final me ponía a escribir aquella historia, ¿no? Con lo cual mis cuadernos eran un lío, ¿no? Por delante matemáticas, por detrás piratas, ¿no? A veces se juntaban en la mitad del cuaderno, ¿no? Claro, no paraba de escribir y claro, los piratas se encontraban con las matemáticas. Pero yo recuerdo eso, ya recuerdo en el colegio. Recuerdo que hice una revista, yo iba a hacer una revista, pero escrita a mano, A mano, o sea, busqué un nombre y luego hacía una especie de portada, eran folios simplemente que luego grapaba. Y el primer folio ponía el nombre de la revista, luego había secciones, por ejemplo tenía una sección de entrevistas, entrevistaba a quien me daba la gana. Porque como eran entrevistas imaginarias, pues nada, si un día quería entrevistar ¿a quién? ¿A Cervantes? Pues entrevistaba a Cervantes, ¿no? A quien fuese, ninguno se resistía.
Bueno, pues esa idea, fabricarme una revista, escribir un cuento. Luego, hasta los 14 años estuve en un colegio, que a partir de los 14 pasé a un instituto que está en el centro de Madrid. Es uno de los más antiguos de Madrid, que se llama Cardenal Cisneros. Y en ese instituto había un grupo de teatro. Y yo me metí en el grupo de teatro. Por curiosidad, sobre todo. Y la verdad es que los años que estuve en el instituto, que fueron 3, me parece, pues la idea de escribir ahí se fortaleció muchísimo, con la experiencia del teatro. Hacía teatro, pero bueno, yo como actor era muy malo, hacía lo que podía. Pero sobre todo descubrí el mundo del teatro, la fascinación por el teatro, y entonces empecé a escribir muchas obritas de teatro. Y de hecho mis primeras tentativas ya más serias fueron a través del teatro. Así que te cuento un poco el proceso, pero para que veas que desde muy pequeño la idea de escribir la tenía clara. Lo que no sé es por qué. Cuando me dicen, ¿y por qué? ¿Qué te hizo descubrirlo? ¿Hubo alguna persona que influyese? Pues ahí ya no lo veo claro, porque no hubo ninguna persona. Yo pienso a veces en mi familia, y bueno, alguien de mi familia influyó, me aconsejó. Pues no. Mi familia tenía un nivel cultural bajo, mis padres no eran lectores habituales, con lo cual en mi casa, cuando yo era niño, en casa de mis padres, pues no había libros, había algunos pero muy poquitos. Así que por mi familia no hubo ninguna motivación. En el colegio, profesores, a veces un profesor puede ser importante. Me acuerdo de un escritor, falleció hace unos años, que siempre decía, yo soy escritor gracias a la maestra de mi pueblo. Era de un pueblo pequeñito de Soria, la provincia de Soria, y él recordaba con muchísimo cariño a la maestra de su pueblo, porque ella fue la que le animó a escribir, la que le dejaba libros. Bueno, yo no tuve esa suerte, no tuve ningún profesor que me animase a escribir. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué surgió esa pasión por la escritura? Yo creo que fueron los propios libros, O sea, leer, disfrutar leyendo, descubrir algo apasionante en un libro y de repente pues querer leer otro. Y leía otro y descubría algo tan apasionante que quería leer otro y otro y otro. Y yo creo que lo que a mí me animó en primer lugar a leer y luego en segundo lugar a escribir fueron los propios libros. No hubo ninguna persona. Otra pregunta, venga, ¿quién sigue? ¿Le gustaría que se hiciese una película de algo más suyo? Sí. No se ha hecho ninguna, pero sí, no me importaría, vamos. Yo soy de los que he crecido, y cuando te digo crecido, seguro, yo he crecido dentro de un cine. Porque cuando era pequeño me pasaba tardes y tardes y tardes y tardes metido en el cine. En los cines de barrio, que antes había muchos, en los barrios de cualquier ciudad había un montón de cines. Yo recuerdo que en mi barrio había por lo menos 8 o 10 cines, Pero o sea, que decir, 8 o 10 cines muy cerquita de mi casa. Y si no eran uno, eran otro, o en otro, o en otro. Y eran todos sesión continua, es decir, que tú veías la película, si te gustaba, te quedabas a verla otra vez, ¿no? No te echaban del cine, te podías quedar a verla 2 veces. Y luego solían ser programas dobles, con lo cual veía 2 películas, no una, ¿no? Así que yo que sé la cantidad de horas, tardes que me había pasado metido en el cine. O sea, el cine me gusta mucho. Si alguien me dice, quiero hacer una película de una novela tuya, pues por mí encantado. Lo único que le pediría sería, hombre, ya que vas a hacer una película de la novela, pues déjame a mí hacer el guión, ¿no? O por lo menos participar en el guión. Yo tuve un poco de experiencia por ese campo. Al principio hice algunas adaptaciones así a guiones cinematográficos. Entonces, bueno, por lo menos poder intervenir en el guión, me gustaría. Pero no se ha dado el caso. Hubo un intento hace unos años de hacer una serie de televisión basada en unos libros míos, pero al final, bueno, los proyectos de televisión, de series, se ponen en marcha cientos y luego se hace uno. Los demás se arrinconan y al mío le tocó quedar arrinconado. Luego, muchas veces me preguntan, ¿y de tus novelas cuál te gustaría que se llevase al cine? Yo creo que de las novelas, a mí la que más me gustaría que se llevase al cine, porque creo que podría salir una película muy, muy interesante, es una que la tenéis por aquí, que se llama Noche de Alacranes. Yo siempre he pensado que esa novela saldría una buena película. Se podría hacer de otra, pero esa se presta, yo creo que es muy cinematográfica. Es una historia, para que os hagáis una idea, la protagonista es una
una anciana, ahora, en el presente, una anciana que una mañana visita un instituto como el vuestro. Le ha invitado el profesor de historia, porque sabe que esa anciana tiene algo, ha vivido algo cuando era joven que quiere que se lo cuente a los alumnos. Entonces la anciana va al instituto, les habla y cuando vuelve a su casa se pasa una noche entera en blanco, sin dormir. El título Noche de Alacranes hace referencia a esa noche. Y en esa noche ella empieza a recordar. Y claro, la novela se va para atrás. Y llegamos pues a 1949 más o menos, por ahí, ¿no? Tú no habías nacido, bueno, yo tampoco, nos vamos muy atrás, no hemos nacido ninguno de los que estamos aquí. Y claro, pues la novela aparece en dos tiempos, presente, una anciana, pasado, una jovencita de 15 años en un pueblo de las montañas, en esa época, 10 años después de la Guerra Civil. Y creo que es muy cinematográfico, además, ese cambio de tiempo, ¿verdad? Que aparezca el personaje en dos momentos de su vida. Bueno, otra pregunta. Venga. Y si hubiese continuado la novela, ¿cómo habría evolucionado las relaciones entre los personajes principales? Si hubiese continuado la novela, pero es que no continúa. Yo mira, cuando escribes y luego, claro, cuando lo lees te ocurre lo mismo. Siempre tienes que dar dos cortes a una historia. Tú tienes una historia, pero la historia empieza aquí. Hay un momento que dices, bueno, voy a empezar aquí, en este momento. ¿Qué pasó antes? Seguramente pasaron cosas, ¿no? A lo mejor en la novela nos recuerda algo que pasó antes. Pero tú vas a empezar aquí, en este punto. Y vas a terminar aquí, ¿no? Aquí se acaba. Bueno, pues ahí acaba. ¿Qué va a pasar después? Esta es una pregunta muy habitual. Bueno, ¿y después qué va a pasar? ¿Y cómo van a seguir los personajes? Y a mí me ponéis en un aprieto, ¿eh? ¿Qué va a pasar después? No tengo ni idea. Hay una cosa importante, que es lo que yo quería decir aquí. Lo importante es que nadie, Teresa, las dos, se han dado cuenta de algo muy importante. Muy importante, que además yo creo que todos tenéis que tener claro, sobre todo las chicas, ¿no? Que lo más importante somos nosotras, ¿no? ¿Qué es lo que dicen al final? Es que lo más importante somos nosotras. Eres tú y yo. Y estos imbéciles que están ahí fuera, ¿no? No creo que lo dicen imbéciles, pero bueno, en el fondo lo están pensando, ¿no? Pues estos que esperen, ya veremos, haremos lo que nosotras queramos, ¿no? No vamos a consentir perder nada, ¿no? Por un niño guapo o por esto. Lo importante somos nosotras, ¿no? Nuestros sentimientos, lo que pensamos, en lo que creemos. Y esto insisto un poco porque yo ahora a veces me encuentro sobre todo chicas, ¿no? Chicas que, no sé, que de repente parece que dejan de ser ellas mismas y que porque están con un chico guapo, pues de repente se convierten en una especie de esclavas de lo que quiera el chico, ¿no? ¿Esto suena o no? A veces, ¿no? A mí, sobre todo cuando lo veo en chicos tan jóvenes como vosotros, me parece alarmante, ¿no? Porque bueno, si lo ves en alguien muy mayor, dices, bueno, es que es de otra época, tiene otra cultura, tiene otra mentalidad, pero yo cuando veo esas actitudes en chicas jóvenes, chicos que se comportan como auténticos machistas, es decir, con 15 años, con 16 años, digo, pero qué mal vamos, como sigamos así, qué mal vamos. Yo pensaba que íbamos evolucionando y que había cosas que habíamos superado, ¿no? Bueno, pues yo creo que el gran descubrimiento de ellas es ese. Lo importante soy yo, lo importante eres tú, lo importante somos nosotras. ¿Qué queremos nosotras? ¿Qué queremos hacer con nuestra vida? ¿Por qué soñamos? ¿A qué aspiramos nosotras? Y ahí están los otros. Bueno, nosotros ya veremos, ¿no? Así que ese es el final de la novela. Y a mí es lo que me gustaba, ese final. Después de todas las calamidades que han pasado, pues llegar a esa conclusión. ¿Qué va a pasar después? ¿Tú te imaginas algo? Fer dice que está loquito por ella, o sea, al final, o sea, todo al principio era una broma, yo me presto a la broma, venga, sí, vamos a seguir la broma, pero ¿qué ocurre? Que uno no es dueño de sus sentimientos, ¿no? Y claro, pues Fer de repente se da cuenta y dice, bueno, esto ha empezado como una broma, pero a mí es que me encanta, o sea, yo es que estoy muy bien con Teresa, yo es que soy feliz con ella, pero claro, ahora le va a costar trabajo, porque él se ha prestado a la broma, él se ha pringado en todo ese plan tan macabro que han elaborado, pero está claro que le gusta, así que
Oye, estoy pensando que deberías escribir tú la segunda parte, ¿no? Porque yo estoy aquí dándole vueltas y no sé muy bien lo que va a pasar tampoco, ¿eh? Esto todo son elucubraciones, ¿no? ¿Quién sigue? Venga, ¿sigues tú? Vale. ¿Qué se necesita para ser escritor? Porque sí es verdad que hace falta que te guste, hace falta querer hacerlo, pero ¿hace falta algo más? Mira, yo por ejemplo a vuestra edad, lo repito siempre, y yo creo que prácticamente todos los escritores lo decimos, siempre lo decimos lo mismo. Es decir, a vuestra edad, si hay alguien que le gusta escribir,